El Hangar 4 estaba engalanado para la ocasión. Las banderas colgaban a intervalos precisos a lo largo de las vigas de acero. Detrás del podio se alzaba un telón con el tridente de los Navy SEALs. Filas de sillas plegables se extendían hacia la parte trasera, ocupadas por oficiales vestidos con sus uniformes blancos, familias con sus mejores galas y un puñado de civiles que habían conseguido invitaciones gracias a su proximidad a la grandeza. Al frente, la almirante Rhea Blackwood se movía con una energía que atraía todas las miradas hacia ella. Tenía 42 años, estaba en forma y lucía imponente con su uniforme azul marino. Se movía entre la multitud con una facilidad innata. Sus comentarios eran lo suficientemente agudos como para provocar risas y lo suficientemente cálidos como para parecer personales. Estaba a mitad de una historia sobre la resiliencia cuando su mirada se posó en una figura al fondo. Un hombre con una chaqueta de lona gastada de pie junto a una adolescente que sostenía un estuche de violonchelo. Ria hizo una pausa, sonrió con precisión quirúrgica y formuló la pregunta que lo desvelaría todo. ¿Cuál era tu nombre en clave, héroe? La sala se llenó de risas corteses. El hombre levantó la vista lentamente. Su voz sonó tranquila. Deliberate Iron Ghost. El silencio cayó como un telón. Varios veteranos se enderezaron en sus asientos. La expresión de Ria se congeló durante medio segundo antes de recuperarse. El aire del amanecer en el puerto de West Haven olía a Might Isle, gasóleo y trabajo honesto. Thorne Merrick se movía por el astillero con la eficiencia de un hombre que había pasado años haciendo que cada movimiento contara. Sus manos, llenas de cicatrices y callos, manejaban una llave dinamométrica con una precisión que delataba una memoria muscular más antigua que su profesión actual. En la esquina de la pequeña oficina, adjunta al cobertizo principal, un triángulo doblado de estrellas y rayas descansaba en un estante alto junto a una caja metálica abollada que no se había abierto en años. Lana apareció en la puerta con 2 tazas de café, la suya con demasiado azúcar y la de él sola. No necesitaban palabras para esta parte de la mañana. Era su ritmo, construido a lo largo de 16 años en los que solo habían estado ellos dos. Ella dejó su taza en el banco de trabajo y sacó un permiso de su mochila, el papel ya arrugado tras una semana en su carpeta. La orquesta de la escuela secundaria West Haven había sido invitada a actuar en la base naval como parte de una recaudación de fondos para el programa de artes. El director Finch necesitaba $10,000 antes de junio, o el departamento de música sería destruido. La excursión requería la firma de los padres. Thorne echó un vistazo al formulario, sus ojos se fijaron en las palabras base naval y se detuvieron allí durante una fracción de segundo más de lo habitual. Luego cogió un bolígrafo y firmó con la decisión que ponía fin a los debates internos. Esa noche, la escuela celebró una reunión de padres en la cafetería. El director Finch se situó bajo las luces fluorescentes parpadeantes y explicó la crisis con la honestidad cansada de un educador que había librado esta batalla demasiadas veces. El programa de artes era el primero en la lista de recortes. Siempre lo era. Adria Collins, la bibliotecaria de la escuela que también ayudaba con la orquesta, observaba a Thorne desde el otro lado de la sala. Ella notaba cosas que otros pasaban por alto. La forma en que se paraba de espaldas a la pared. La forma en que sus ojos trazaban un mapa de las salidas antes de irse. La forma en que se comportaba con una postura que no encajaba con su overall. En la ciudad, la gente había comenzado a hacer preguntas. Thorne nunca respondía. Arreglaba barcos, pagaba sus facturas a tiempo, asistía a todos los conciertos de Lana y mantenía su pasado exactamente donde debía estar, enterrado. Esa noche, después de que Lana se acostara, Thorne se quedó de pie junto a la ventana con vistas al puerto. A lo lejos, las luces de los buques de guerra parpadeaban sobre el agua oscura. Algo cambió en su expresión, un endurecimiento alrededor de los ojos que Lana habría reconocido si hubiera estado despierta. A lo largo de los años, había aprendido que su padre evitaba todo lo relacionado con el ejército, los desfiles, las ceremonias y los actos del Día de los Veteranos. Siempre tenía una razón y ella había dejado de preguntarle por qué.
Pero esto era diferente. Era por ella. Iba a la base, firmaba los formularios, se quedaba atrás y se marchaba. Sencillo. La decisión le parecía clara hasta que recordaba que nada relacionado con su antigua vida había sido nunca sencillo. El autobús escolar pasó por el control de seguridad a las 08 horas. Thorne se había ofrecido voluntario para acompañarlos, una decisión que sorprendió al director Finch y complació a Lana de una manera que no expresó en voz alta. Al acercarse a la puerta, Thorne guió a los demás padres a través del proceso de seguridad con una fluidez que hizo que Adrea levantara ligeramente las cejas. Conocía el protocolo sin necesidad de preguntar y siguió los pasos como un hombre que lo había hecho 1000 veces. Una vez dentro, no necesitó mirar las señales para saber en qué dirección se encontraba el hangar 4. Su brújula interna se ajustó automáticamente y guió al grupo con una autoridad tranquila que parecía natural y al mismo tiempo extrañamente fuera de lugar para un mecánico naval de un pueblo pequeño. La comandante Sable, una oficial esbelta y de mirada observadora, observaba desde cerca de la entrada cómo se acercaba el grupo de civiles. Se fijó en Thorne inmediatamente, no porque destacara, sino porque se esforzaba mucho por no hacerlo. La forma en que buscaba las salidas, la forma en que se colocaba para tener una visión clara, la forma en que se movía. El hangar se había transformado en un espacio de exposición. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, la mayoría de ellas cuidadosamente retocadas para eliminar los detalles operativos, pero sin dejar de transmitir la intensidad del trabajo. Los paneles informativos detallaban la historia de la Guerra Especial Naval, el proceso de selección, el espíritu de trabajo en equipo y el sacrificio. Cerca de la entrada se había montado un pequeño escenario para la orquesta. Lana y sus compañeros de clase montaron sus instrumentos, ajustando los soportes y afinando las cuerdas con el caos concentrado de los adolescentes que hacen algo que realmente les importa. El violonchelo parecía casi demasiado grande en las manos de Lana, pero cuando pasó el arco por las cuerdas durante el calentamiento, el sonido que emergió fue seguro y maduro. La almirante Rhea Blackwood entró por una puerta lateral, flanqueada por 2 ayudantes. A sus 42 años, era impresionante, no por su belleza, sino por su presencia. Se movió por la sección VIP, estrechando manos. Su energía llenaba el espacio como una marea que entra. Cuando la orquesta comenzó a tocar, la sala se quedó en silencio. El solo de Lana emergió del adagio con una claridad tan dolorosa que hizo que la gente se olvidara de respirar. Rhea escuchó con la intensidad inexpresiva de alguien que había aprendido a blindarse en público. Después llegó el momento de conocer y saludar. Rhea se acercó al grupo de estudiantes con una calidez ensayada, haciendo preguntas que parecían personales, pero no lo eran. Cuando llegó a Thorne, algo en su comportamiento cambió. Tal vez fue la forma en que él se paró. Tal vez fue la forma en que él no buscó su atención. «Ser viste, ¿verdad?», lo dijo de forma casual, amistosa. Thorne asintió sin comprometerse. «Hace mucho tiempo». Rhea sonrió, y ahora había un toque de ironía en ella, algo juguetón y cortante a la vez. «Déjame adivinar, suministros del parque móvil». Algunas personas se rieron. Se suponía que era una broma. Sable, que estaba cerca, vio cómo Thorne apretaba la mandíbula por un momento antes de controlarse. La mano de Lana encontró el borde del estuche de su violonchelo y se aferró a él. Rhea se inclinó ligeramente, dirigiéndose al público. Ahora, su voz transmitía ese tono de autoridad mezclado con entretenimiento que las personas como ella esgrimían como un arma. «Vamos, no seas tímido. ¿Cuál era tu nombre en clave, héroe?». La pregunta quedó flotando en el aire. Thorne la miró a los ojos, con expresión neutra, y pronunció 2 palabras que cambiaron la temperatura de la sala. «Fantasma de hierro». Alguien dejó caer un vaso. El sonido de su rotura contra el cemento pareció increíblemente fuerte en el repentino silencio. Uno de los oficiales más veteranos, un sargento mayor con 30 años de servicio, se enderezó tan rápido que su silla chirrió. Algunas personas intercambiaron miradas, sin saber si habían oído bien.
La sonrisa de Ria permaneció fija, pero algo detrás de sus ojos cambió, recalculando. La comandante Sable se acercó, con un interés ahora agudo y profesional. Se dirigió a Thorne con cuidadoso respeto. «Señor, ¿todavía tiene alguna moneda de misión?» «Monedas de desafío. Insignias». Thorne metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una sola moneda. Estaba desgastada en los bordes por haberla llevado durante años. La colocó en la palma de Sable sin ceremonias. Ella le dio la vuelta, examinó las marcas y su rostro se quedó inmóvil. La moneda coincidía con la descripción que había visto en informes clasificados, vinculada a una operación que se suponía que no existía en los registros oficiales. Ria se recuperó rápidamente y su voz adoptó un tono diplomático. «Gracias por su servicio». Las palabras eran correctas, pero sonaron frías. Varios oficiales subalternos que se encontraban cerca se colocaron casi inconscientemente en posiciones de respeto. Una sutil diferencia que Ria notó y que claramente no le gustó. La dinámica de poder en la sala había cambiado de una manera que ella no había previsto y que no podía controlar de inmediato. Lana miró a su padre como si lo viera por primera vez. El hombre tranquilo que reparaba barcos, le preparaba el desayuno y le enseñaba a hacer nudos se había convertido en alguien completamente diferente. O tal vez siempre había sido esa persona y ella nunca lo había sabido. Al otro lado del hangar ya estaban sacando los teléfonos. No para hacer fotos, eso estaba prohibido, sino para enviar mensajes de texto. En cuestión de minutos, el nombre Iron Ghost circulaba por canales seguros, sacando a la luz fragmentos de informes posteriores a la acción, resúmenes de misiones y un conjunto de registros que habían sido fuertemente censurados por razones que nadie había explicado nunca del todo. Adrea apareció al lado de Lana, con la mano suavemente posada sobre el hombro de la chica. «Respira», le susurró, como antes de una actuación. «Cuenta hasta 4 al inspirar. Cuenta hasta 4 al expirar». Lana asintió, con las manos ligeramente temblorosas. Thorne permaneció inmóvil, con una expresión indescifrable, mientras la sala se reorganizaba a su alrededor. Ria dio por concluido el evento de forma educada, agradeciendo a todos su participación y apoyo, pero sus ojos seguían volviendo a Thorne con una intensidad que parecía más calculada que curiosa. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Sable se acercó a Thorne para estrecharle la mano. «Deberíamos hablar», dijo en voz baja. «No aquí, no ahora, pero pronto». Thorne asintió una vez. Fin del 7. Lana se acercó a él y salieron juntos, padre e hija, bajo la mirada de unos ojos que los veían de forma diferente a como los habían visto una hora antes. Esa noche, de vuelta en la pequeña casa anexa al astillero, Thorne acercó una silla al centro del salón y se subió a ella para coger la caja metálica de la estantería alta. Lana se sentó en el sofá, con el violonchelo apoyado en el hombro, esperando. Emal colocó la caja en la mesa de centro entre ellos y la abrió por primera vez en años. Dentro había la bandera doblada, una fotografía con los rostros deliberadamente borrosos, la moneda de Damasco y un juego de placas de identificación que nunca había podido tirar. Thorne habló despacio, eligiendo las palabras con el cuidado de un hombre que las había mantenido bajo llave durante más de una década. La misión había sido una incursión de acción directa, dirigida contra un individuo de alto valor en un complejo a las afueras de Damasco. La inteligencia sugería una seguridad mínima, una entrada y salida rápidas. Pero cuando llegaron, la situación no era la esperada. El objetivo no estaba allí. En su lugar encontraron 4 rehenes, 3 de ellos niños, atados en un sótano. Las reglas de combate eran claras. Abortar, retirarse, dejar que el mando superior reevaluara la situación. Pero Thorne tomó una decisión diferente. Se llevaron a los rehenes. Se suponía que el punto de exfiltración estaba despejado. No lo estaba. Alguien les estaba esperando. No eran combatientes enemigos aleatorios que se habían topado con su posición. Una emboscada planeada, coordinada, disciplinada. El tipo de trampa que solo ocurre cuando alguien sabe exactamente dónde vas a estar y exactamente cuándo vas a estar allí.
3 hombres cayeron en los primeros 60 segundos. Riley recibió disparos en el pecho. Donovan murió protegiendo a los niños. Kramer se desangró antes de que pudieran llevarlo al punto de reunión. Thorne llevó a 2 de los niños él mismo. Recorrió 11 kilómetros de territorio hostil con nada más que una pistola y la voluntad de mantenerlos con vida. El informe oficial contaba una historia diferente. Culpaba al equipo por desobedecer órdenes. Presentaba la emboscada como el resultado previsible de un mal juicio táctico. Ocultaba el hecho de que alguien en la cadena de mando había fallado catastróficamente o, peor aún, había filtrado su posición. Rhea Blackwood había sido la coordinadora de la misión esa noche. Joven, ambiciosa y recién ascendida a un puesto que le daba acceso a los detalles operativos y la autoridad para tomar decisiones en tiempo real. Cuando se calmaron las aguas y los cuerpos regresaron a casa, ella fue quien dio forma a la narrativa. Lo suficientemente audaz como para asumir riesgos, lo suficientemente astuta como para encubrir errores, lo suficientemente despiadada como para dejar que 3 hombres muertos cargaran con la culpa para que su carrera pudiera continuar su trayectoria ascendente. Adria había compartido una parte de la historia ese mismo día. Después de apartar a Lana, su hermano mayor había sido uno de los rehenes. Todavía hablaba del fantasma que lo había llevado a través del desierto. El hombre cuyo rostro apenas había visto, pero cuya voz nunca había olvidado. Lana se quedó sentada en silencio durante mucho tiempo después de que su padre terminara de hablar. Luego dejó su violonchelo, cruzó la habitación y lo abrazó. El abrazo fue intenso y sin palabras. El tipo de abrazo que dice todo lo que el lenguaje no puede expresar. Cuando finalmente se apartó, tenía los ojos húmedos, pero su voz era firme. ¿Qué pasa ahora? Thorne miró la bandera, la moneda, la fotografía borrosa. No lo sé, pero pase lo que pase, tú eres lo primero. Lana asintió. Lo entendía. Su padre había pasado 16 años construyendo una vida tranquila porque el silencio había sido la única forma de seguir adelante. Pero el silencio tenía un precio. Y tal vez, solo tal vez, era hora de pagar un precio diferente. Los investigadores llegaron 3 días después. El NCIS y la oficina del Inspector General, trabajando en coordinación. Se reunieron con Thorne en el astillero. Lejos de la casa, lejos de Lana, la comandante Sable le actuó como enlace. Su presencia era una señal de que no se trataba de una emboscada. Thorne expuso sus condiciones antes de decir una palabra sobre Damasco. Su identidad permaneció en secreto. Su hija se mantuvo al margen. Su vida actual permaneció intacta. Estuvieron de acuerdo. Durante las siguientes 6 horas, Thorne les explicó la operación con todo detalle. Describió la distribución del complejo, los patrones de movimiento de los combatientes enemigos, el sonido de los niños llorando en la oscuridad. Explicó el árbol de decisiones que le llevó a tomar rehenes en lugar de abortar la misión. Les explicó la emboscada, la posición del enemigo, la precisión de sus campos de fuego. No fue un enfrentamiento afortunado. Fue una zona de muerte planificada. Los investigadores cotejaron su relato con antiguos registros de comunicaciones, imágenes de satélite y testimonios de los miembros supervivientes del equipo que habían sido entrevistados por separado a lo largo de los años. Surgieron patrones. Las inconsistencias en el registro oficial se hicieron más difíciles de ignorar. La orden de abortar la misión había llegado 47 minutos antes de que el equipo encontrara a los rehenes. Pero la cronología no permitía ese lapso de tiempo a menos que el centro de mando hubiera sabido de la existencia de los rehenes mucho antes que el equipo. Las interceptaciones de radio mostraron interrupciones en la comunicación a intervalos que sugerían una gestión deliberada de la señal en lugar de un fallo técnico, y la posición del enemigo en el punto de infiltración coincidía con una ruta que se había discutido en una reunión informativa previa a la misión. Información que nunca debería haber salido de los canales seguros. La noticia se difundió discretamente al principio. Un medio de comunicación militar informó de que el almirante Blackwood había sido suspendido de sus funciones en espera de una revisión interna.
Sin detalles, sin acusaciones, solo lo suficiente para poner en marcha la maquinaria de la especulación. En 48 horas, la base anunció una importante donación al programa de artes de la escuela secundaria West Haven. Un gesto enmarcado como una acción de acercamiento a la comunidad, pero que cualquiera que prestara atención entendía como algo más parecido a una penitencia. Lana volvió al colegio e intentó pasar desapercibida. No funcionó. Los chicos le hacían preguntas. Los profesores la miraban de otra manera. Pasaba sus horas libres en la sala de música, practicando escalas hasta que le dolían los dedos, utilizando el violonchelo como un ancla contra la tormenta. Thorne vivía sus días con la conciencia agudizada de un hombre que sabía que se había convertido en un objetivo. Comprobaba las cerraduras, variaba sus raíces, instaló cámaras. Los viejos reflejos volvieron fácilmente. La memoria muscular que nunca había desaparecido realmente. Adriacia se detuvo en el astillero una tarde con un termo de café y una bolsa de sándwiches. Se sentó en una caja volcada y observó a Thorne trabajar durante un rato antes de hablar. Mi hermano quiere conocerte como es debido. Lleva años intentando localizarte. Thorne no levantó la vista del bloque del motor que estaba montando. No me debe nada. Quizá no, pero algunos fantasmas regresan para que podamos entender por qué sobrevivimos. Thorne dejó la llave inglesa y finalmente la miró a los ojos. No soy un fantasma. Solo soy un tipo que tomó una decisión y tuvo suerte. Adria sonrió con tristeza y complicidad. No, eres un tipo que tomó una decisión y llevó su peso durante 16 años. Eso no es suerte, es otra cosa. Dejó el termo y se fue a casa. Thorne bebió el café lentamente, contemplando la puesta de sol sobre el puerto y preguntándose si ese peso estaba a punto de desaparecer por fin. Llegaron un sábado por la mañana. Dos hombres, ambos de unos 50 años, moviéndose con la cautela de quienes han aprendido a desenvolverse en el mundo con cuerpos que ya no funcionan como antes. Weston tenía una prótesis de fibra de carbono en lugar de su pierna izquierda. Archer caminaba con el ligero cojeo de alguien con la columna vertebral fusionada. Se quedaron de pie al borde del astillero, justo fuera de la valla, esperando. Thorne los vio desde la ventana de la oficina y supo inmediatamente quiénes eran. Salió lentamente, limpiándose las manos con un trapo, y se detuvo a unos metros de distancia. Durante un largo momento, nadie habló. Entonces Weston sonrió, una sonrisa que transmitía 16 años de dolor, alivio y hermandad, y dijo, Ghost, bastardo testarudo, estás vivo. Se dieron la mano en silencio. Hombres como ellos no necesitaban palabras para esto. El reencuentro fue a partes iguales alegría y duelo. Una extraña alquimia de emociones que no se podían separar claramente. Hablaron durante horas, no sobre la misión, al menos al principio. Hablaron de los años posteriores a la baja médica de Weston, de su lucha contra los analgésicos, del matrimonio que no sobrevivió, de la transición de Archer al trabajo por contrato, de las pesadillas que aún le visitaban algunas noches, del nieto que acababa de aprender a andar. Hablaron de Riley, Donovan y Kramer, los hombres que no llegaron a envejecer, cuyas familias habían pasado 16 años creyendo que sus seres queridos habían muerto por culpa de un mal liderazgo y decisiones imprudentes. Se merecen algo mejor, dijo Weston en voz baja. Sus familias, quiero decir, se merecen saber la verdad. Archer asintió. Todos la merecemos. Esa tarde, la comandante Sable llegó con novedades. La investigación había descubierto comunicaciones que situaban a Rhea Blackwood en el centro del fallo de inteligencia. Ella sabía que el complejo estaba bajo una vigilancia más estrecha de lo que sugería el informe inicial. Sabía que la ruta de exfiltración había sido comprometida y tomó la decisión calculada de seguir adelante de todos modos, apostando a que la captura exitosa del objetivo de alto valor superaría los riesgos. Cuando la misión salió mal y murieron hombres, ella manipuló la narrativa para protegerse a sí misma y a su trayectoria profesional. Fue una apuesta fría y ambiciosa, y había funcionado durante 16 años. Lana llegó a casa después del ensayo de la orquesta y encontró a su padre sentado a la mesa de la cocina
con dos desconocidos y un oficial de la Marina. Dejó el estuche de su violonchelo y escuchó mientras le explicaban lo que estaba pasando. Sus ojos se movían entre los hombres, fijándose en las cicatrices, el cansancio, el vínculo tácito que los unía. Cuando terminaron, hizo la única pregunta que le importaba. ¿Esto va a doler, papá? Weston miró a Thorne y luego volvió a mirar a Lana. No, pequeña, esto le va a ayudar. Thorne no estaba tan seguro. Había construido 16 años de paz sobre la base del silencio. Desenterrar el pasado significaba arriesgar todo lo que había construido. Pero Lana lo sorprendió. Se apoyó en la encimera con los brazos cruzados y dijo, «Deberías ir a Washington. Es decir, cuando te pidan que testifiques o lo que sea, deberías ir». Thorne estudió el rostro de su hija, buscando alguna duda. No encontró ninguna. «Estarás bien aquí. Yo estaré bien. Andrea dijo que vendría a verme. Y además, tengo un concierto la semana que viene. Alguien tiene que quedarse al mando». Ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera. «Ve a terminarlo, papá. Por ellos, por ti». Thorne sintió que algo se le encogía ligeramente en el pecho. Miró a Weston y Archer, los hombres que habían pasado por el fuego con él, y asintió. Pasaron la noche haciendo planes. Adrasia accedió a encargarse del astillero mientras Thorne estuviera fuera. Sable coordinó la logística con la oficina del inspector general y Lana practicó su adagio, cuyas notas se elevaban por la pequeña casa como una plegaria. Antes de acostarse, Thorne le enseñó la técnica de respiración cuadrada que había aprendido en la selección. Cuenta hasta 4, mantén la respiración durante 4 segundos. Cuenta hasta 4, mantén la respiración durante 4 segundos. Es para cuando tu corazón se acelera y necesitas ralentizar todo, dijo. Funciona para el combate, funciona para los conciertos, funciona para la vida. Lana lo probó, su respiración se estabilizó y sus hombros se relajaron. ¿Funciona para las conversaciones aterradoras en Washington? Thorne sonrió. Lo averiguaremos. La llamada llegó a las 2 de la madrugada. Número desconocido. Thorne contestó de todos modos. La voz al otro lado era distorsionada, mecánica, irreconocible. El mensaje era claro. Déjalo, aléjate, tienes un hijo en quien pensar. Thorne colgó sin responder. No durmió en toda la noche. En su lugar, se sentó en la cocina con una taza de café y un bloc de notas, trabajando en contingencias, evaluación de amenazas, protocolos de respuesta, rutas de evacuación. El antiguo entrenamiento volvió como montar en bicicleta y odiaba lo natural que le resultaba. Por la mañana Lana lo encontró en la mesa, con el bloc de notas cubierto de diagramas y taquigrafía que ella no entendía. Se sirvió un zumo y se sentó frente a él. Mala noche, noche complicada. No insistió. Desayunaron en un silencio cómodo, del tipo que solo se consigue tras años de aprender los ritmos del otro. Más tarde pasó la tarde en la sala de música de la escuela, trabajando en la sección culminante del adagio. Era la parte más difícil, donde la emoción alcanzaba su punto álgido y amenazaba con abrumar la técnica. Seguía perdiendo el hilo, su presión intestinal era inconsistente y su voz temblorosa. Thorne apareció a mitad de su sesión de práctica. Se sentó en la última fila del auditorio vacío y escuchó. Cuando ella terminó y levantó la vista, frustrada, él bajó al escenario. «Estás pensando demasiado», le dijo. «¿Qué quieres decir?» «Las notas son correctas, la técnica es sólida, pero estás en tu cabeza». En lugar de confiar en tus manos, volvió a demostrar el patrón de respiración cuadrada. Antes de la sección difícil, respira. 444. Deja que tu cuerpo recuerde lo que sabe. Lana lo probó. Esta vez, cuando llegó al clímax, su arco se movió con golpes limpios y seguros, y el sonido llenó la sala, doloroso y perfecto. Thorne sonrió. Ahí está. Después se sentaron en el borde del escenario, con las piernas colgando. Lana apoyó la cabeza en el hombro de su padre. ¿Te da miedo Washington? Thorne consideró la pregunta cuidadosamente. Me da miedo tomar la decisión equivocada y que otras personas paguen por ello. Esa es la parte difícil,
pero tú tomaste la decisión correcta. Salvaste a esos niños. Sí, pero también perdí a 3 hombres. Y por muy acertada que fuera la decisión, sigo llevándolos conmigo. Lana se quedó callada un momento. Luego dijo, creo que eso es lo que hace que sea la decisión correcta, que sigas llevándolos contigo. Thorne se volvió para mirar a su hija, esa chica de 16 años increíblemente sabia que, de alguna manera, sabía decir exactamente lo que él necesitaba oír. ¿Cuándo te has vuelto tan inteligente? Tuve un profesor muy bueno. Esa noche, Thorne preparó una pequeña maleta con una camisa limpia, unos pantalones de vestir y la bandera doblada en una funda de tela aparte. Dejó la maleta junto a la puerta por si acaso. Suministros para una evacuación rápida si las cosas salían mal. No creía que la fuera a necesitar, pero hacía mucho tiempo que había aprendido que las cosas para las que no te preparas son las que te matan. Lana lo abrazó antes de acostarse, apretándolo un poco más de lo habitual. Vuelve, le dijo, siempre lo hago. La sala de audiencias del Pentágono era más pequeña de lo que Thorne había imaginado. Paneles de madera, banderas, una larga mesa de conferencias con micrófonos. Weston y Archer se sentaron a su izquierda. Al otro lado de la sala, representantes del NCIS, del JAG y de la oficina del secretario de Marina ordenaban carpetas y tabletas. Las luces del techo lo iluminaban todo con una cruda luz fluorescente. El procedimiento comenzó con formalidades, juramentos y lenguaje procedimental que le ponían la piel de gallina a Thorne. Luego comenzaron las preguntas. Le hicieron repasar paso a paso lo ocurrido en Damasco, desde la sesión informativa previa a la misión hasta la extracción final. Respondió a cada una con precisión clínica, sin emociones, exponiendo los hechos tal cual. Los investigadores presentaron registros de comunicaciones que demostraban que Ria era consciente de que la información estaba comprometida. Mostraron imágenes de satélite que confirmaban que las posiciones enemigas no coincidían con las del informe. Presentaron el testimonio de analistas de señales que habían señalado irregularidades en la cadena de mando esa noche. 3 horas después, anunciaron un receso. Thorne salió y se encontró con el comandante Sable, esperándole con una botella de agua y una tranquila actualización. Va bien, las pruebas son sólidas. Van a recomendar la exoneración total del equipo y una revisión formal de la conducta de Blackwood. Thorne asintió. Se sentía extrañamente entumecido, como si el peso que había llevado durante 16 años se estuviera levantando tan lentamente que no podía procesar su ausencia. Cuando se reunieron de nuevo, el secretario de Marina hizo una breve declaración. Reconoció los fallos que habían provocado la muerte de buenos hombres y mancillado su reputación. Anunció que se corregirían los registros oficiales. Riley, Donovan y Kramer recibirían a título póstumo la Cruz de la Marina. A Weston y Archer se les borrarían las manchas de sus expedientes militares. Y Thomas Everett, con el indicativo Fantasma de Hierro, sería reconocido por sus acciones, acordes con las más altas tradiciones del servicio naval. Las familias estaban allí. La madre de Riley, con el pelo revuelto y llorando. El hermano de Donovan, cogido de la mano de su sobrino. La viuda de Kramer, su rostro era un paisaje de dolor y alivio. Recibieron las banderas dobladas, las medallas, las disculpas que nunca serían suficientes, pero que se les ofrecieron de todos modos. Entonces Lana entró en la sala con su violonchelo. Nadie había anunciado esta parte. Ella le había pedido permiso a Sable, y Sable, comprendiendo que algunos momentos requieren más que palabras, lo había organizado en silencio. Lana se sentó, ajustó el violonchelo entre sus rodillas y comenzó a tocar el adagio. La sala quedó en absoluto silencio. Las notas se movían por el espacio como un ser vivo, encontrando el dolor, el honor y el amor que unían a estas personas destrozadas. Cuando terminó, no hubo aplausos, solo silencio. El tipo de silencio que lo contiene todo. Thorne se acercó al micrófono por primera vez. Dijo 4 frases, con voz firme pero cruda. El honor pertenece a los que no regresaron a casa. Tomaron las decisiones correctas. Pagaron el precio.
Estamos aquí para asegurarnos de que la gente lo recuerde. Después, hubo apretones de manos, palabras en voz baja, el tipo de gestos que intentan tender puentes entre lo insalvable. Thorne se encontró abrazando a la madre de Riley mientras ella sollozaba sobre su hombro, susurrando, gracias una y otra vez. Abrazó al hermano de Donovan, que tenía 7 años la última vez que vio a su hermano con vida. Se quedó de pie junto a la viuda de Kramer y miró la medalla que ella había esperado 16 años para recibir. Weston le dio una palmada en la espalda. Archer le apretó el hombro y Lana se quedó a un lado. Sello, en silencio, observaba cómo su padre se recuperaba de una forma que ella no había comprendido que estuviera roto. Rhea Blackwood salió de la sala de conferencias adyacente 40 minutos después de que terminara el acto principal. Tenía exactamente el mismo aspecto que en el hangar 4, serena, en forma, impecable, con el uniforme. Pero la prensa que esperaba afuera contaba una historia diferente. Las cámaras seguían sus movimientos. Los periodistas le gritaban preguntas que ella no respondía. Por la noche, se haría pública la declaración oficial. La almirante Blackwood había sido suspendida de sus funciones a la espera de una investigación más amplia sobre las decisiones de mando relacionadas con la Operación Damasco. En el interior, el pasillo se vació lentamente. Thorne fue uno de los últimos en marcharse. Pasó junto a los retratos de antiguos líderes de la Marina, hombres y mujeres que habían tomado decisiones imposibles y habían vivido con las consecuencias. Estaba a punto de salir cuando la vio. Rhea estaba de pie cerca de un pasillo lateral, flanqueada por 2 abogados de la Marina, pero momentáneamente sola. Sus miradas se cruzaron durante un largo instante. Ninguno de los dos se movió. Entonces Thorne hizo algo que le sorprendió incluso a él mismo. Se detuvo, se puso firme y la saludó. No era una burla, no era un desafío, era un reconocimiento. Una declaración de que, a pesar de todo, el uniforme seguía significando algo y la cadena de mando seguía teniendo peso, incluso cuando los individuos fallaban. El rostro de Rhea reflejó algo que él no pudo descifrar. Entonces, casi en contra de su voluntad, ella le devolvió el saludo. El gesto fue rígido, renuente, pero lo hizo. Cuando bajó la mano, Thorne habló, con una voz que se escuchó lo suficiente. A veces, el valor consiste en permanecer en silencio, pero hoy el valor consistía en decir la verdad. Rhea mantuvo la mirada fija en él durante 3 segundos más. Luego se dio la vuelta y se alejó. Sus abogados cerraron filas a su alrededor. Thorne continuó hacia el exterior, donde Lana y Sable esperaban junto a un sedán del gobierno. El viaje de regreso a West Haven duró 6 horas. Pararon una vez para repostar y tomar café. Lana durmió en el asiento trasero durante la mayor parte del trayecto. Su violonchelo estaba bien sujeto a su lado. Thorne condujo en silencio, observando cómo el paisaje cambiaba de edificios federales a suburbios y a las amplias extensiones de autopista que finalmente conducían a casa. Cuando llegaron al astillero, el sol se estaba poniendo. Adraya saludó desde el porche de la oficina. Las luces del taller estaban encendidas. Todo estaba exactamente como lo habían dejado. Lana se despertó y bostezó. ¿Ya llegamos? Ya llegamos. Salieron del coche, se estiraron y se quedaron un momento de pie bajo la luz que se desvanecía. En algún lugar de Washington, los abogados redactaban el texto oficial. En algún lugar de West Haven, el director Finch programaba una rueda de prensa para anunciar que el programa de artes se había salvado. Y en algún lugar recóndito de los archivos clasificados, 3 nombres se trasladaban de una columna a otra. La vergüenza se sustituía por el honor. 16 años demasiado tarde, pero no demasiado tarde para que importara. Thorne miró a su hija. Ella le devolvió la mirada y sonrió. Lo has hecho bien, papá. Tú también. Entraron juntos, padre e hija, y cerraron la puerta del día más difícil de sus vidas. 3 semanas después, el astillero volvió a su ritmo habitual. El sol de la tarde se colaba por los huecos de las paredes de los cobertizos, iluminando motas de polvo que flotaban como nieve en el aire quieto. El olor a sal y aceite de motor era constante, reconfortante en su fiabilidad. Lana estaba sentada en un cajón cerca de la orilla del agua,
tocando algo nuevo. Ya no era el adagio, sino una pieza más ligera, algo con esperanza entretejida en las notas. Weston y Archer habían venido en coche para pasar el fin de semana. Se sentaron a una mesa improvisada construida con caballetes y madera contrachapada, bebiendo cerveza de botellas que sudaban bajo el calor de junio. La moneda de Damasco descansaba junto a la bandera doblada. Objetos que habían estado ocultos durante tanto tiempo ahora descansaban a la vista de todos. Llamaron a la puerta. Thorne levantó la vista, se tensó por un momento por costumbre y luego se relajó cuando vio quién era. Un hombre de unos 30 años, alto y curtido por el sol, estaba de pie junto a una mujer y tres jóvenes, el hermano de Adrea, y detrás de él los otros rehenes de aquella noche, que ya no eran niños, pero que llevaban el recuerdo del terror infantil en las arrugas alrededor de sus ojos. Al principio no dijeron mucho. El hermano dio un paso adelante, le tendió la mano y cuando Thorne la tomó, lo abrazó durante el tiempo suficiente para decir todo lo que las palabras no podían expresar. La mujer, que tenía 9 años cuando Thorne la llevó en brazos durante 11 kilómetros a través de territorio hostil, lloró en silencio. Uno de los jóvenes, que entonces tenía 6 años, se quedó de pie mirando como si estuviera viendo un mito hecho realidad. Se quedaron durante una hora. Le dieron las gracias, aunque Thorne insistió en que no había nada que agradecer. Conocieron a Lena, que era tan amable como tímida. Se quedaron a la orilla del agua y vieron cómo los barcos entraban y salían del puerto mientras el sol se ponía en el horizonte. Antes de marcharse, el hermano le entregó algo a Thorne. Una fotografía arrugada y descolorida que mostraba 4 rostros, 3 de ellos de niños. Uno de ellos era un joven con uniforme militar, cuyos rasgos apenas se distinguían en la oscuridad, pero cuya presencia era inconfundible. Nunca lo olvidamos, dijo el hermano con sencillez. Después de que se marcharan, el comandante Sable llegó sin uniforme, con un pack de 6 cervezas y una pregunta. La Marina quiere saber si considerarías volver. Consultoría, formación, algo discreto. Todavía tienes las habilidades que necesitan. Thorne negó con la cabeza, sonriendo por primera vez en lo que parecían semanas. Estoy bien aquí. ¿Seguro que podrías hacer mucho bien? Estoy haciendo el bien, señaló a Lana, al astillero, a la vida tranquila que había construido. Aquí es donde debo estar. Sable asintió sin sorpresa. Me parece justo, pero si alguna vez cambias de opinión, hay gente que estaría encantada de que volvieras. Levantó su cerveza en un brindis, por los fantasmas que regresaron a casa. Bebieron. El sol finalmente se ocultó tras el puerto, tiñendo el agua de dorado, luego de cobre y luego de oscuro. Lana terminó su pieza y dejó a un lado el violonchelo. Se acercó a su padre y se colocó a su lado, hombro con hombro, contemplando el mismo horizonte. ¿Crees que alguna vez se disculpará? Me refiero a Blackwood. Thorne lo pensó. Quizás, pero no necesito que lo haga. La verdad ha salido a la luz. Eso es suficiente. En Washington, Rhea Blackwood estaba sentada en una oficina tranquila, revisando sus opciones con abogados que cobraban por horas. Su teléfono vibró una vez con un mensaje que había redactado y borrado una docena de veces antes de enviarlo finalmente. Solo decía, gracias. Thorne vio el mensaje cuando revisó su teléfono más tarde esa noche. Lo leyó 2 veces, pensó en responder, luego dejó el teléfono y no lo hizo. Algunas conversaciones no necesitaban respuesta. A la mañana siguiente, Thorne se despertó temprano y caminó hasta el agua. La primera luz acababa de aparecer sobre el puerto, pintando todo en tonos de gris y dorado. Se paró al borde del muelle con las manos en los bolsillos y pensó en Riley, Donovan y Kramer. Pensó en el peso del mando, el coste de las decisiones, el precio del silencio. Y por primera vez en 16 años, el peso le pareció más ligero. No había desaparecido, nunca desaparecería, pero era más ligero, más manejable. Lana apareció a su lado con 2 tazas de café en la mano. Le pasó una sin decir nada. Se quedaron allí juntos, padre e hija, viendo cómo los barcos comenzaban su lenta procesión hacia el mar. ¿Sabes qué es lo mejor?, preguntó Lana. ¿Qué es que ya no tienes que ser un fantasma?
Thorne sonrió. ¿De verdad? Sonrió, y sintió como si fuera un músculo que había olvidado que tenía. No, supongo que no. Detrás de ellos el astillero cobró vida. Weston y Archer cargaron el equipo en la camioneta de Archer, preparándose para volver a sus propias vidas. Adria llegó para abrir la oficina y la ciudad comenzó a despertar, ajena al silencioso milagro que había tenido lugar en su seno. En algún lugar lejano, una boya con campana sonaba al ritmo de la marea. Lana levantó su café en un brindis simulado por Iron Ghost. Que descanse en paz. Thorne chocó su taza contra la de ella, y por las personas en las que se convierte ahora. Bebieron, la luz se hizo más intensa, el agua pasó de gris a azul, y Thomas Everett, padre y mecánico de barcos, antes conocido como Iron Ghost, se paró en el borde del puerto de West Haven y sintió, por primera vez en mucho tiempo, que era un hombre que finalmente había vuelto a casa.